Hola amigos emprendedores y empresarios de México, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Startups Coffee Talks, donde hoy tenemos un tema, como todos los que hemos hecho antes, muy pero muy especial. Hoy tocaremos un tema sobre recursos humanos, sobre vida, calidad de vida, y tenemos una super mega experta en el tema que nos va a hablar sobre esto y mucho más, y de lo cual arrancaremos el podcast con esta idea. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks. Gracias a todos. Estoy contenta por reiniciar esta temporada 2, no sé cómo llamarlo, así que espero que les guste y vamos a traer temas muy interesantes e invitados e invitadas muy interesantes. Totalmente, gracias Karina. De hecho ya tenemos varios meses sin grabar. Nos duró un poquito el cambio de año, pero bueno, ya arrancamos con todas las ganas, entusiasmo para hacerlo de nuevo. Y bueno, lo haremos, ahora sí nos comprometemos a hacerlo más continuamente. Pero hoy presento a una persona súper experta en el tema de longevidad, que se llama Bárbara Rey Actis. Es experta en el campo de la longevidad, reconocida por su conocimiento y contribuciones significativas a este ámbito emergente. Como fundadora de Longevity Initiatives, una consultora especializada en longevidad, Bárbara lidera proyectos integrales, desarrolla contenidos y dirige formaciones centradas en el impacto de la longevidad en individuos, organizaciones y empresas. Es autora también de un libro llamado Una longevidad con sentido, donde ofrece perspectivas y estrategias para vivir una vida larga y significativa. Y además es coautora de un libro llamado Un país para mayores. Nada más esto, dice también con una visión personal y vanguardista sobre la longevidad desarrollada desde el 2019, Bárbara Rey Actis se destaca como un líder influyente en este campo, impulsando cambios significativos y promoviendo una comprensión más profunda de cómo vivir vidas más largas, saludables y plenas. Y bueno, y aparte de esto, consultora de negocios, lleva 3 décadas trabajando para compañías como Deutsche Bank, Bank Boston, Coca-Cola, Unilever, Diageo, Maximum, Johnson & Johnson, Kern Pharma y muchas otras más, a quien, Bárbara, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a Startups Coffee Talks. Hola Alejandro, hola, muy contenta de estar con ustedes y gracias también Karina por la invitación. Fantástico. Bueno, Bárbara, pues no me gustaría hablar yo mucho. Este podcast es para ti. Karina y yo estaremos ahí acompañándote sobre el tema. Sin embargo, me gustaría que me dijeras, aunque ya leí un poco de tu biografía, que es muy extensa, por cierto, ¿de dónde nace la idea de la longevidad y enfocar tu vida a todo este tema fantástico de vivir más saludable y más cómodo? Bueno, sí, como dices tú, son más de 30 años ya de carrera profesional. Acabo de cumplir 50 años, con lo cual sí, son muchos años. Esta pasión nace de manera concreta o se revela de manera concreta en el año 2019, cuando yo estaba haciendo mi MBA aquí en España. Yo estaba haciendo un MBA en el Instituto de Empresa y teníamos que elegir un trabajo de final de máster. Yo tengo un background y tengo una trayectoria muy fuerte en marketing, como has visto, en grandísimas empresas, y a mí hacía tiempo que me rondaba en la cabeza o que yo veía reflejado que, por ejemplo, yo en mi paso por Johnson & Johnson vendía cremas antiedad en el canal farmacia. Y me llamaba la atención que no había ninguna crema antiedad para mujeres mayores de 55 años. Y yo decía, ¿cómo puede ser que en el canal farmacia, que es un canal ya de por sí que van personas de más edad y vendiendo cremas antiedad, no hay cremas para mujeres de más de 55 años? Y decía, ¿qué pasa con la gente cuando llega a esa edad? Desaparece, se vuelve invisible, deja de consumir, se deja de cuidar, ya no tiene dinero. ¿Por qué no le interesan estas personas a las empresas? Y con eso en la cabeza, con lo que yo ya había vivido en toda mi experiencia profesional, hicimos este trabajo de final de máster dirigido
como le llamamos, al segmento que nadie se quiere dirigir, que eran los seniors, las personas de más de 50 años. Fue tanto lo que me metí en la temática, tanto lo que investigué, tanto lo que leí, que me terminó atrapando y de hecho, a partir de ese momento, yo decidí y tracé un plan a 5 años que yo en 5 años quería dejar el mundo corporativo y dedicarme de lleno a esto. Y dicho y hecho, pasados los 5 años, he dejado el mundo corporativo y ahora me dedico de lleno con mi consultora al mundo de la longevidad. Wow, pues si no me dices que tienes 50 años, Sí. no te la creo, ¿eh? Yo pensé que tenías como 30 y tantos. Eso de que aplica la estrategia en tu propio cuerpo, lo haces muy bien. Pásame el dato, ¿qué hay que hacer entonces? Tienes que leer mi libro, tenéis que leer mi libro. Fantástica. Karina, a ver, tú y yo estamos en el mundo corporativo, de las finanzas, del marketing. Yo, en lo personal, también soy mercadólogo de profesión. Karina es en la parte financiera. Karina, ¿tú qué opinas sobre el tema? ¿Cuál es la importancia que tiene la longevidad de la empresa, tú como área de finanzas, por ejemplo? Bueno, yo lo veo más en términos macro, ¿no? O sea, que finalmente termina influyendo en las finanzas y en la economía de un país. Yo veo que los países se han enfocado mucho en, digamos, en la parte económica de las edades más jóvenes, ¿no? Digamos que vamos a considerarlo de los 55 para abajo, ¿no? O sea, de los 20 a los 55. Han invertido y han generado mucha estructura estatal, pero no han considerado dos economías muy importantes. Una es la longevidad y otra es la femenina. O sea, ahora tenemos dos economías que antes no habían sido explotadas en su totalidad, que pueden contribuir mucho a las finanzas y economía de un país y a las finanzas de la empresa, porque son nuevos proveedores, son nuevos clientes, tienen nuevas necesidades, no, tienen necesidades que no han sido explotadas, no es que son nuevas, sino que estaban ahí y nadie las estaba mirando. Entonces me parece que todo ese contexto genera una riqueza y como un multiplicador, ¿no? Porque en la economía se habla del multiplicador y siempre se refiere al multiplicador como el Estado invirtiendo en la economía para generar más dinero, más movimiento en la economía. Pero de hecho tenemos dos partes de la economía que nunca habían sido explotadas al 100%. Entonces, para mí, me pareció súper interesante en la temática y hablar con Bárbara, porque lo empiezo a mirar desde ese punto de vista, cómo puede contribuir todo esto en la economía y finanzas de un país y de una empresa. Totalmente. Bárbara, a ver, aquí ya Karina sacó el hilo que me gustaría tomar dos áreas. Primero quiero empezar por la parte de por qué a las empresas les importa más contratar personas jóvenes normalmente y también por qué a las empresas les da miedo tener personas mayores en su compañía de mucho tiempo. Vale. Vamos a partir de la base que la economía de la longevidad o el tema de la longevidad tiene doble impacto en las empresas. Tiene el impacto de puertas adentro, que entiendo que es lo que vamos a empezar a abordar, y tiene el impacto de puertas afuera desde el punto de vista de sus clientes y consumidores, ¿vale? Porque la longevidad genera un sándwich con las empresas. Entonces, empezando por la parte interna, lo más rápido, impactante, te podría decir, porque las empresas no saben de demografía. Eso para empezar, ¿vale? Y esto es tan cierto como que nunca se han puesto a mirar los datos estadísticos y los datos que arrojan las encuestas demográficas de cuántas personas hay en cada tramo de edad. Eso para empezar. Luego hay un tema también de mitos y etiquetas que se llama, en el caso de las generaciones y de la edad, se llama edadismo. Vivimos en una sociedad naturalmente edadista, porque damos por sentados determinadas cosas sobre las personas mayores que no están fundadas, sino más que en lo que se llama la vieja narrativa de la vejez. Y eso son cosas que venimos arrastrando. En tercer lugar, porque siempre es más cool y más divertido, y esto vaya por delante, dirigirse al joven, al Z, al niño, al adolescente, a la persona mientras que su apariencia es atractiva, etcétera, etcétera. En el caso del empleo,
hay una cosa que se llama capital humano, y esto Karina lo sabrá de sobra. Bien, en parte las empresas eligen priorizar y contratar gente joven por lo que nosotros entendemos y creemos que es el capital humano. El capital humano en la teoría económica clásica dice que ese capital humano, que es lo que tenemos en la cápita, el valor económico que podemos aportar por nuestro conocimiento, disminuye a lo largo del tiempo, porque es un valor futuro, ¿vale? Entonces, se piensa, si yo contrato un junior, tiene más capital humano que un senior, simplemente porque le queda, entre comillas, menos tiempo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El Banco Mundial ha desarrollado una cosa que se llama el Human Capital Index. Y ese Human Capital Index es una doble componente. Se compone por el estado de salud y se compone por el nivel de conocimientos sumado la experiencia y las habilidades soft que puede tener una persona. Entonces ahí ya la comparación empieza a cambiar un poco, porque si yo contrato a un junior y lo veo desde la teoría clásica, creo que tiene más capital humano. Pero hoy por hoy, un senior tiene buena salud, tú lo acabas de decir, yo no parezco 50 años y yo no me enfermo, no me pongo mala, no falto, estoy bien de salud. Yo en salud estoy igual o mejor porque yo faltaba menos que mis compañeras más jóvenes, ¿vale? En salud estoy igual. Conocimiento, yo acabo de hacer un máster, me sigo formando, estudio, tal. Mis conocimientos están al día. ¿Qué le falta al junior que el senior tiene? La experiencia. Y eso es lo que no ven las empresas, porque se creen que el joven es sano y que el mayor es enfermo, que el joven está súper formado y que el mayor está obsoleto. Y hay muchos casos que es así. Pero el joven no tiene experiencia y el senior sí lo tiene. Entonces, si nosotros como personas empleables mantenemos nuestro estado de salud y nos mantenemos actualizados en cuanto a los conocimientos, ya con la experiencia somos imbatibles. Y eso no lo vemos ni nosotros mismos como seniors y las empresas, por supuesto, que tampoco lo ven. Por eso se prioriza el talento joven, sobre todo. Totalmente. Oye, a ver, como comentas, ¿no será un tema también económico o un tema de mindset o un mal mindset, por ejemplo, en el cual las empresas piensan o pensamos que tener jóvenes, mayor parte de nuestro área de trabajo, significa que son más económicos o significa que les podemos pedir más por menos, por ejemplo? Y cuando tenemos a un adulto pensamos, híjole, es que va a hacer aquí carrera y cuando se tenga que retirar me va a costar. Entonces, ¿no será el tema de ese pensamiento, yo creo que llamarle tonto, pensar que tener personas jóvenes es pura productividad, cuando no es cierto, porque falta de experiencia, como comentas? Y por otro lado, al adulto que tiene esa experiencia grandísima, porque los años es la única forma que vas aprendiendo cosas, lógicamente puede ser un poco más lento y no siempre. Si hablamos tal vez físicamente sí, pero tal vez mentalmente no, porque resuelves un problema, puede ser en minutos, algo que un joven tiene que estudiarlo, darle vueltas, estar hace meses incluso. Entonces, ese pensamiento de solamente tomar en cuenta la parte económica, creo que está mal. ¿Estás de acuerdo conmigo o tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Bueno, podemos empezar a rascar y a bajar y a bajar y a bajar. ¿Hay un tema económico? Correcto. Por lo menos en España la brecha salarial entre los junior y los senior es brutal, ¿vale? Los senior ganan mucho más que los junior, pero también porque se ha, erosionado mucho los niveles salariales, ¿vale? Entonces sí que hay un tema de brecha salarial de impacto económico concreto, pero en parte lo que dices tú, sí, el junior puede ser mucho más rápido, más ágil y tal, no tiene experiencia, se agobian muchísimo, no gestionan las crisis, no manejan prioridades, no se las saben todas también como nosotros creemos, porque aunque estén recién salidos de la universidad, no saben, y lo he visto yo, no saben atender un teléfono, no saben cómo atender un teléfono, y eso es así, y yo he sido joven y espero que nadie se sienta mal por ello. Entonces, ¿tienen rapidez? Sí, tienen velocidad de respuesta, pero el senior igual, y sí que hay un tema fisiológico real que a partir de los 50 años nuestro cerebro empieza a sufrir cambios fisiológicos y empezamos a ser un poco más lentos en esa velocidad de respuesta, eso es real, pero
El tema cognitivo, la neuroplasticidad, dice que si nos mantenemos activos no pasa nada y no se nota. El cerebro es un músculo. El senior igual el senior puede tardar un poquito más, pero igual hace 2 movimientos, hace una llamada, manda un correo, no sé qué, y ya lo solucionó. Esto sería como el ejemplo, si me puedo extender un poquito más, a mí una vez me contaron el ejemplo del cisne, ¿no? Entonces, esto era una ejecutiva que iba siempre agobiada. Iba corriendo para un lado, iba corriendo para el otro, iba corriendo para un lado. Entonces, un día el jefe le dice, sé como el cisne. Y la tía se quedó como muerta y le dijo, ¿qué me estás queriendo decir? Dice, ¿tú has visto a un cisne cómo se mueve por el agua? Y le dice, sí. El cisne va tranquilo, va lento. Dice, por abajo las patas le van a 1000, pero por arriba se ve quietud y serenidad y elegancia. Eso tiene el senior. El junior son más las patas y se ven esas patas, y el senior tiene esa capacidad de moverse con cierta elegancia, pero poder conseguir los resultados. Entonces, las empresas, evidentemente, siempre tienen que tomar sus decisiones, sobre todo a nivel financiero, cortoplacista, headcount, lo que dices tú, pero el coste del error, el coste de la falta de experiencia, el coste de ese nerviosismo, el coste de esa tensión innecesaria que muchas veces se genera en los equipos, eso no está valorado. Totalmente. Entonces, hay que empezar a poner todo sobre la mesa y va a llevar tiempo, va a llevar tiempo. Oye, qué buena reflexión del cisne, me la voy a adoptar también. Yo también me siento ya, yo estoy sobre los 45, aunque trato de mantenerme saludable, hago ejercicio, me alimento bien, medito. Es muy complicado mantenerse sano y mantenerse bien porque el cuerpo sí que va envejeciendo. Ya que entramos en este tema, yo estoy interesadísimo en cómo cuidar más esa longevidad. ¿Qué técnicas aprovechas para poder hacerla? Porque creo que tanto nos está escuchando aquí gente mayor de 45, 50 años siempre en este podcast. Y está interesantísimo, por ejemplo, el tema de decir hacia dónde vamos. Porque, a ver, un tema importante. Estamos hablando, antes de entrar en la pregunta que te quiero hacer, estamos entrando en la época de la IA. La tecnología está adaptando o adoptando la mayor parte de trabajos que antes hacíamos las personas y sobre todo empleos antiguos. Y voy a cuestiones muy básicas. Supermercados, había personas todavía poniendo de cajeros y poniendo los productos en la caja o recorriendo productos que se caían. Cosas básicas que hoy en día Amazon y otras empresas más ya lo hacen, inclusive Walmart. Ya ponen robots para que te cobren, para que pongan en las bolsas los productos, para que recojan las cosas, o para que llegues tú en la tienda y simplemente con la IA y con cámaras te van diciendo qué producto agarraste y te cobran en tu tarjeta de crédito en la aplicación. ¿No será también ese miedo a los empresarios a que digan esa adaptación o adaptabilidad del no adulto mayor, somos adultos solamente, que ya el chavo millennial trae intuitivamente la tecnología integrada, pero cuestiones tan básicas como el teléfono no saben cómo hablar por teléfono ni cómo dar la mano, o son los llamados generaciones de cristal que les pones una presión y rompen, y los cuarentones, cincuentones, no, tenemos esa capacidad de échame otro golpe, no pasa nada. A ver, ¿no será ese miedo del empresario que dice, porque también el empresario puede ser 45, 50, 60 y quiere sentirse que él tiene ese problema, o más bien se refleja en ese problema y cree que los demás lo tienen? ¿Ese miedo crees que afecte en esa toma de decisiones importantes? Puede ser que sí y puede ser que no. Aquí, varias cosas, que podríamos estar hablando 4 horas o más. Varias cosas. Eso que acabas de comentar, el miedo a la IA, el pensar que el adulto mayor no maneja, que el joven maneja, tal. Yo estoy muy en contacto con jóvenes porque doy clases en la universidad y os puedo asegurar que los jóvenes no son tan tecnológicos como pensamos. Eso por delante. Luego profundizaré un poco más ya en apreciaciones mías totalmente subjetivas. Luego, dentro de la dinámica del Future of Work, que esto lo trabaja también el Banco Mundial, el Future of Work dice que el empleo se destruye por el medio. ¿Qué quiere decir esto? Los puestos de trabajo que se van a amortizar y que son los más susceptibles de desaparecer son puestos de trabajo repetitivos, operativos, los no-brainer. Pero, como se rompe por el medio y se destruye por el medio, por los extremos es donde todavía hay posibilidad de desarrollo, bien sea trabajo altamente intelectual
o bien sea trabajo altamente manual. Aquí en España tenemos un problema que la gente no quiere ir a trabajar al campo, la gente no quiere trabajar en las herrerías, la gente no quiere trabajar en las panaderías, la gente no quiere trabajar en las minas. Entonces, el empleo en el futuro del trabajo se rompe por el medio. Hay gente que va a poder tener este trabajo intelectual, y ahora te voy a hablar de la variable que realmente influye en la capacidad y en el capital humano de una persona, mucho más allá de la edad, o en temas manuales. ¿Cuál es el driver definitivo en el talento? Es la educación. Da igual la edad. Da igual la edad. Parte de lo que tú dices está arrastrado por lo que yo decía que es la vieja narrativa de la vejez. ¿Por qué? Porque hay personas que hoy tienen 55, 60, 65 años que por diferentes circunstancias de la vida no han accedido a un nivel educativo alto. Pero son como son, no porque tengan 60 años. Son como son porque no tuvieron acceso a la educación. Lo que estamos viendo hoy es que hay personas que independientemente de su edad tienen un nivel educativo alto, carrera de grado, posgrado, máster, PhD, que se siguen formando, que siguen aprendiendo y que saben muchísimo, muchísimo más que cualquier chico joven que pensamos que son tecnológicos, pero lo único que saben hacer es swipe al móvil. Y esto puedo dar fe. No saben investigar en Google, no saben promptear correctamente en ChatGPT. No saben. Nosotros creemos que saben, porque están todo el día así. Pero igual una persona de 50 años promptea mucho mejor que un chico joven, porque yo lo veo en la universidad todos los días. Sin duda, creo que tienes razón. Bueno, no creo, tienes razón. Incluso, a ver, preguntamos a Karina. Karina, ¿tú qué opinas? Yo también pensaba que el joven era tecnológico, pero no es cierto. Como dice Bárbara, son swipers normalmente, simplemente saben bajar y descargar videos y ver redes sociales y ver YouTube todo el día. Pero realmente creamos tecnología, bueno, crean tecnología los más jóvenes, no, exactamente. Entonces, pero esas habilidades soft skills que nos faltan como, oye, hablar con las personas. Yo creo que hemos perdido hoy en día y la pandemia nos ayudó a eso o nos perjudicó en eso. Saludar a alguien de mano, de beso, de abrazo, lo hemos perdido poco a poco. Incluso ya, bueno, hoy en día conocemos personas a nivel mundial por redes sociales y por videos como este, que también tiene su parte buena, pero también su parte mala, porque perdemos esa otra relación o la comunicación física con las personas. Karina, en tu caso, ¿qué has visto en este cambio? Por ejemplo, en Francia, ¿cómo se ve este cambio? ¿Los adultos están dejando sus empleos que son relegados por jóvenes o no es tan sencillo? No, yo creo que eso está pasando mundialmente, como dice Bárbara. Me parece como que hay una tendencia mundial que por eso me pareció interesante tener este podcast, porque uno siempre deja de lado este tema y este tema afecta directamente a las empresas. Lo estamos viendo, o sea, no es lo mismo un recurso joven, sin experiencia, que puede saber un poquito más o menos de tecnología que una persona con experiencia de vida. Como dice Bárbara en su libro, acá dice, en la página 21 dice, al cumplir años, en general, las personas adquieren sabiduría, resiliencia, humildad, autoconocimiento y creatividad. Yo me tengo que poner los anteojos porque ya pasé los 50, no sé si se dieron cuenta. No por nada, la edad media de los fundadores de startups que más rápidamente crecen es de 45 años. Eso es una estadística que después, Bárbara, si tenés ganas nos podés ampliar cómo afecta eso, porque esto es una nueva economía que todavía incluso se pueden seguir desarrollando emprendedores de más de 50 o de más de 55 años, porque tenemos todavía por delante 30 años. Y me recuerda a algo que pasó hace poco en Argentina. Tenemos una canciller mujer que se llama Mondino y ella estaba sentada en un programa de televisión muy importante y habló de algunos préstamos que le habían dado a algunos jubilados, ¿no? Y decía, no sé por qué le dieron préstamo a los jubilados porque se van a morir. Dijo así. O sea, diplomática no tenía mucho, ¿no? Y yo pensaba,
no, esta gente todavía tiene 30 años por vivir, ¿no? ¿Y qué va a hacer desde que se jubile? Porque ahora hay una jubilación encubierta también, que eso, Bárbara, me gustaría que lo explique, que en realidad la jubilación legalmente es una edad, pero oficialmente es otra, y cómo todo eso va impactando en la economía y cómo tenemos que ayudar o crear desde la parte estatal y desde la parte privada a que se sigan generando negocios, se siga generando producción, se siga generando creatividad. Bueno, yo me referí a esta parte del libro, que quizás Bárbara nos pueda ayudar con eso, pero esto me parece que es un tema interesante, ¿no? Que ella nos puede explicar cómo se incorpora esta gente, se reincorpora esta gente a la economía y cómo aporta a la economía para que crezca esa economía, ¿no? Sí. Ay, bueno, aquí salen un montón de cuestiones. Quiero primero hacer un pequeño salto hacia atrás, cuando tú decías las dos grandes economías no explotadas, que es la de las mujeres y la de las personas mayores, y os tengo que decir una cosa, la longevidad es femenina, porque hay un 30% más de mujeres mayores que de hombres, porque a partir de los 50 años los hombres empiezan a morir más prematuramente que las mujeres. Entonces, cuando pensamos en las personas mayores, tenemos que poner una cara de mujer. Eso para empezar, porque la mayor parte son mujeres, hasta un 30% más, y esto se repite a escala mundial. Con lo cual, tenemos la posibilidad de trabajar las dos economías en una. Eso por un lado. Luego hay una ventana de tiempo que yo le llamo como el agujero negro, que transcurre más o menos entre los 50 años y los 65, ahora en España 67, que es la edad entre que las empresas determinan tu obsolescencia programada y te echan a la calle, y la edad de jubilación. Entonces, tenemos una gran cantidad de gente que cada vez van a ser más, porque la pirámide poblacional ya no es así, es así, se está invirtiendo, no hay tasa de recambio, no hay tasa de reposición, no hay talento joven suficiente para hacer frente a todos los puestos de trabajo que hay, a pesar del futuro del trabajo, pero a los seniors, a los 50 años, les dicen, listo, hasta aquí llegaste, no quiero pagarte la indemnización, no te quiero jubilar, eres un lastre, eres lento, bueno, todas estas etiquetas. Y el senior se ve que tiene 15 años por delante a cubrir de alguna manera hasta cobrar o no una mísera jubilación. Y ahí es donde se abre esta ventana de oportunidad dentro de la economía de la longevidad, que es el fomento del emprendimiento senior, que son cosas en las que hablando seguido, ¿verdad, Cari? Y empezando a pensar que esa gente que está bien de salud, repito, tiene conocimiento, tiene educación, tiene experiencia, tiene probablemente hijos todavía en edad escolar, porque la maternidad y la paternidad cada vez se retrasa más. En España la edad media de maternidad es 35 años. Entonces tú con 50 tienes hijos de 15, mi hija tiene 15 años. Yo no es que ya a los 50 ya está, mis hijos ya se casaron y se han ido de casa, como era antes. No, ya no. Entonces, toda la sociedad se está transformando y no está esta mirada holística, por eso empecé con la simplicidad de decir, las empresas no saben de demografía. Y tú cuando echas a un senior, le estás dando la línea de flotación de tu sociedad de consumo. Porque si el padre se queda sin trabajo, el hijo tampoco va a tener dinero. Y eso es lo que las empresas, más allá de ver el acto económico inmediato del sueldo barato que le está pagando al junior, lo tiene que ver más en contexto, que es esto que dice Karina. Wow. Entonces, es cambiar toda la visión de la sociedad como tal desde una perspectiva de que vamos a vivir más años con más salud, no hay más. Ahí puedo hacer un paréntesis, perdón. Creo que es una perspectiva que hay que realmente incorporarla mentalmente, todos nosotros, obviamente, de manera rápida, pero sobre todo los gobiernos, ¿no? O sea, hay un cambio profundo que yo creo que tenemos que hacer, y por eso me interesaba mucho hablar con Bárbara y traer este tema a la gente a través de este podcast, que ojalá que se escuche mucho, porque es realmente una postura totalmente distinta, ¿no? Nosotros respetábamos mucho a nuestros mayores. Bárbara, mis abuelos eran sagrados y trabajaban hasta muy grandes. Yo recuerdo mis abuelos
trabajando. Mi abuela trabajó hasta más de 70 años porque, bueno, había fundado una empresa con sus hijos. La otra abuela que yo tenía materna, que venía de España, también trabajando y ayudando a mi madre con los niños y qué sé yo. Y de repente, como que eso, no, ahora ya no sirve más. Y bueno, se tienen que ir de la empresa porque también no queremos pagarle la indemnización, bueno, en Argentina se pagan indemnizaciones muy altas, ¿no? Entonces, todo empezó a ser una cuestión económica, que en definitiva, si tú te piensas, tú te pones en el lugar de un empresario. Yo fui empresaria muy importante de una empresa grande con 4.000 empleados y ahora sigo teniendo empleados. Digo, al final es un megamix que tiene que haber una contribución entre los jóvenes y los adultos y que eso genere el mejor resultado. Y quería agregar, a ver si tú, Bárbara, nos puedes ayudar, cómo se está midiendo esa productividad, ¿no? Porque hoy se evalúa todo en productividad. Bueno, ¿cuál es la productividad de una generación más joven que empieza a trabajar y que, bueno, que van aprendiendo? ¿Y cuál es la productividad de una persona que supera los 50 años y que supuestamente no sirve más para nada? Esa es, si hay alguna medida o algo que se esté utilizando hoy. Bueno, buenísimo. Luego vamos a hacer esta reconciliación de generaciones, porque aquí no va de o contrato al junior o contrato al senior, eso vaya por delante. Vamos a hablar de la importancia de la intergeneracionalidad y de la diversidad e inclusión de todas las edades. Eso me gustaría dejarlo igual para el cierre. Lo que hace referencia, Karina, es a lo que se llama longevity dividend, que eso lo aborda de una manera muy, muy particular el profesor Andrew Scott de la London Business School, que tiene, bueno, varios libros publicados. Yo soy súper fan de él. Y él ha dedicado mucho tiempo de estudio en determinar eso que se llama longevity dividend, que es la ganancia incremental y la productividad que podrían tener las empresas y los países manteniendo el trabajo a los seniors. De hecho, hay un informe que se llama Golden Age Index, que lo hace una consultora, no me quiero equivocar, si no me equivoco es Pricewaterhouse, que hace un estudio a nivel mundial que dice que la referencia, ellos cogen como referencia el país europeo que más tasa de empleo de senior tiene, que es Islandia y Noruega. Y dice, si el resto de los países mantuvieran el empleo, el nivel de empleo de los empleados mayores, ¿qué ganancia al GDP o al Producto Bruto Interno aportarían esos empleados senior? En el caso de España, la aportación al Producto Bruto Interno estaría entre un 10 y un 12% adicional a lo que se genera ahora. Esa es la ganancia. Wow. Esa es la ganancia. Sí. Es un número calculado, ya os digo, no por mí, ojalá, sino por un catedrático que se ha dedicado muchísimo tiempo a investigar eso y a una consultora muy importante que hace esto periódicamente y a nivel anual. Con lo cual, ¿hay ganancia? Sí hay ganancia. ¿Cuándo el senior deja de producir? Cuando lo destino al exilio, lo jubilo y lo aparto radicalmente de la sociedad. Pero hoy por hoy los seniors están fundando y trabajando para startups, mentorizando startups, están invirtiendo, están comprando, están pagando impuestos, están cuidando a los otros, están haciendo obras de caridad. Ver que la productividad está relacionada solamente con el salario que ganas es también un concepto totalmente erróneo. Y la aportación de un senior a la sociedad es mucho mayor de lo que nosotros nos creemos. Totalmente. De hecho, hay una película muy buena en la que es una startup que está trabajando en San Francisco y un colaborador nuevo, que ya tiene creo que arriba de 60 años, está aburrido y consigue trabajo. No se lo quieren dar porque creen que no sabe hacer nada y se vuelve la persona más efectiva para la empresa que salga adelante, ayuda a levantar capital en Nueva York y bla, bla, bla. Entonces, eso que comentas está muy bueno. Porque toda esta experiencia que trae la persona mayor acumulada por varios años se concreta esos mismos puntos. Hay un punto que incluso hay que tratar, lo estamos viendo a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica somos los amos y señores de esto. Estamos viviendo en países ya casi más el socialismo que el capitalismo por los partidos que han ganado actualmente. Política, vamos a llamarle de placebo, porque están dando muchos apoyos tanto a los extremos, tanto a un lado a los adultos mayores que no tienen empleo y les dan dinero gratis todos los meses para que no hagan nada y que vivan bien. Realmente es que ni siquiera mucha gente lo ocupa, ¿no? Algunos trabajadores o pueden trabajar. Y por otro lado, a México llamamos los ninis, ni trabajan ni estudian,
que no quieren trabajar, no quieren estudiar y también los mantienen. Y al que estudia, al que trabaja, al que emprende, no es para nada apoyado. Bueno, eso es México y su realidad. Pero, ¿qué estará pasando? Se agarran de esos temas que tú estás comentando para hacer política chafa, débil, de placebo, así le llamo yo. Entonces, como comentas, la parte más importante para que un tema de equidad, tanto, ¿cómo llamarle? Una equidad también de edad en el empleo y que equidad también económica a una persona arriba de 50, 60, 70 años que si tiene un ingreso fijo, como un empleo que tiene mucha aportación en su trabajo, no va a estar pidiéndole a sus familiares ni al gobierno para que se mantengan. Y está la mayoría, porque para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, vivimos más cada vez. Entonces, la tendencia es que vamos a ver más ancianos cada vez en el mundo. Y también la tasa de natalidad está decreciendo en muchos países. Europa es experto en el tema, ¿no? Hay países que ya se van a quedar sin jóvenes en muy pocos años, porque ya no están teniendo hijos, pero el adulto está viviendo bastante. Entonces, ¿qué estrategias nos puedes comentar, Brenda? Perdóname, Bárbara. Bárbara. Me quedé con el Brenda por ahí de una amiga tuya. Bárbara, ¿qué estrategias nos puedes comentar para que aquella persona que quiere seguir manteniendo su trabajo, su empleo, su emprendimiento activo, siga haciéndolo? O desde la perspectiva de un empresario, ¿qué sugerencia le puedes dar para que siga manteniendo a esa persona que le va a generar mucho valor en su compañía? Vale. Eso que acabas de mencionar es lo que se llama la agenda de la longevidad, que lo primero es empezar a meter la longevidad en nuestra agenda de temas importantes. De hecho, el World Economic Forum ha determinado que la longevidad es una macro tendencia que ya impacta a nivel mundial, con lo cual, punto número 1, traer la longevidad a la agenda. Esto implica ni más ni menos que hacer este cambio de mentalidad y es cambiar de pensar que vamos a una sociedad envejecida a personas longevas. Es totalmente diferente. Ese es el cambio de mindset que tiene que generar la agenda de la longevidad. Tú dijiste, va a haber muchos ancianos. No, no va a haber muchos ancianos. Va a haber muchas personas con muchos años cumplidos. Ok. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la salud cada vez es mejor. La esperanza de vida saludable cada vez es mayor. Esa brecha de morbilidad, lo que se llama entre la esperanza de vida total y la esperanza de vida saludable, la llamada brecha de morbilidad cada vez es más pequeña. Es decir, se trata de morir joven lo más tarde posible. Esa es la agenda de la longevidad. Uh-huh. Entonces, cuando decimos, no, es que no va a haber niños y solamente va a haber viejos, en parte es así, pero no es así, porque no van a ser ancianos, van a ser personas mayores que van a haber tenido un buen nivel educativo, que van a tener un buen nivel adquisitivo, que van a gozar de buena salud y que van a tener ganas de seguir aportando a la sociedad y a la comunidad y a los demás. Entonces, esta agenda de la longevidad, bueno, tengo una charla que la voy a dar la semana que viene en Bolivia justamente sobre eso, habla sobre todos los cambios que se tienen que dar en los sistemas nacionales de salud del mundo. Lo primero, nuestro sistema de salud es realmente un sistema de enfermedad, no es un sistema de salud. Totalmente. Es un sistema de salud que lo que hace es curarnos cuando nos enfermamos. Dentro de la agenda de la longevidad, todo el sistema nacional de salud de cualquier parte del mundo tiene que cambiar a ser preventivo y proactivo. Punto número 1. Lo segundo, carreras laborales más largas. Lo de la edad de la jubilación, lo de trabajar para jubilarme, eso está muy bien en personas que hayan hecho trabajo físico. Porque es verdad que una persona que empieza a trabajar en el campo a los 20, a los 50, está reventada, ¿vale? Y eso es así. Una persona trabajadora del hogar, un operario de la construcción. Esas personas dicen, mira, a mí no me muevas la edad de la jubilación porque no llego. Y eso es verdad, pero cada vez más hay empleados de tipo intelectual, que no tenemos ningún impedimento físico para seguir trabajando o para emprender en su defecto. Y la tercera pata de la agenda de la longevidad es el tema social. Quitar el edadismo, promover la intergeneracionalidad, romper estas barreras de los jóvenes por un lado, los viejos por el otro, el viejo ya no vale, ya no sirve, lo aparto, porque antes las sociedades no vivíamos así. Uh-huh. Es lo que dice Karina. Antes el anciano, el mayor, era motivo de alegría, era una persona respetada, era una persona querida, se la quería tener cerca, se le consultaba, era la persona que mediaba. Hoy por hoy
al viejo no lo queremos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio para llegar a eso? Que ahora la persona mayor se relaciona decrépito, frágil, enfermo, malhumorado, no maneja tecnología, está loco, es agresivo, es malo. Todo eso es la narrativa de la vejez. Y si nos ponemos a mirar a personas mayores de verdad de carne y hueso, están llenas de sabiduría, llenas de empatía, porque son personas que ya no batallan, no tienen ese grado de agresividad, son mucho más conciliadoras, consiguen mejores resultados y sobre todo les interesa dejar un legado y dejar algo hacia los demás. Entonces, esa es la agenda de la longevidad que tenemos que cambiar. Y hay un tema importante, además de sabios y de todas las cualidades que tiene una persona mayor, es que tienen dinero, ¿ok? Entonces, tienen dinero, ya sea porque lo ahorraron o porque lo invirtieron o porque, bueno, siguen seguramente haciendo algo para ganarlo. Entonces, esos 12 puntos o 10 puntos que tú me hablabas recién, estaba comparándolos. Hoy estuve escuchando a la mañana una entrevista que le hicieron a Milei, que ahora es el mega economista mundial y súper así considerado en las grandes estadísticas. Gran amigo de AMLO, por cierto. Claro, y él hablaba de que el gobierno anterior había invertido 24% del PBI en Argentina. Escuchen esto, porque es interesante, me encanta atarlo con la economía y las finanzas, que es lo que a mí me gusta, porque fíjate que Argentina es un país pobre, tiene 50 casi 60% de pobres en la población en general y mucho más aún entre los niños, ¿no? Y sin embargo, el año pasado, los últimos 4 años, el gobierno que estaba de turno había invertido 24% del PBI en darles un plan social, en asistir un montón de grupos que tenían pobreza, y sin embargo, el grupo de gente mayor que podría estar activa, trabajando y contribuyendo a la economía, puede aportar 12 puntos. O sea, fíjense la ineficiencia que hay entre un Estado que invierte supuestamente para aminorar los costos que tiene la pobreza o a la gente que no tiene trabajo, sin embargo, lo hace de manera ineficiente, genera más pobreza, genera más inflación, que es uno de los impuestos más generadores de pobreza, y al mismo tiempo tenés esta filosofía, esta forma de pensar la economía que todavía no se está aplicando verdaderamente. Creo que Europa viene tarde, ¿no? en la aplicación, porque es la más sufrida en términos de población más mayor, más avejentada, y no sé si usar esa palabra, pero bueno, más mayor, digamos. Sí, la Silver Economy. Así que nada, o sea, hay que ponerle más énfasis a esta idea, y por eso yo cada vez que hablo con Bárbara vuelvo a repetir, la quiero multiplicar y quiero que llegue a muchas personas y sobre todo a muchos empresarios y mucha gente que está invirtiendo dinero en la economía, incluso gente mayor, porque me parece que hay muchas oportunidades ahí, hay muchísimas oportunidades. Esto me recuerda en una conferencia que fui del exrector del TEC de Monterrey en Monterrey, en México, en donde David Noel, quien decía que el ser humano nunca se deberá de retirar. El día que te retiras es el día que inicia la muerte. Es decir, siempre hay que mantenernos activos, trabajando en lo que quieras y en lo que puedas, pero siendo activo. Mientras tu mente esté enfocada en un trabajo, te va a permanecer la vida y la felicidad. Entonces me quedé con ese chip desde hace creo que 10 o 15 años que vi la conferencia, y dije, yo también cuando llegue a ser ya no viejo, ya me regañó Bárbara, se conoce a senior, voy a tener esa mentalidad. Y de hecho les quiero comentar, uno de mis mejores startups que me ha tocado apoyar en México es una startup que apoya incluso al adulto mayor. Es una startup fintech que apoya a dar financiamientos a gente o personas que ya han tenido su cesantía y vejez, es decir, que aquí van a
tienen acumulado un dinero en su reparto o en su bono que le van a dar a fin de llegar a esa edad de retiro, pero te prestan dinero sobre ese monto que tengas, incluso te lo pueden duplicar. Pero lo que más me llamó la atención fue que la gente que más está levantando estos créditos son personas entre 65 y 70 años, o sea, ya son mayores. Y yo pensaría que serían para temas médicos, pues en realidad no. Sí, la mitad tiene que ver con un tema médico, pero la otra mitad tienen ganas de emprender. Muchos de ellos dicen, voy a abrir un negocio pequeñito, voy a abrir una cafetería, una tienda de abarrotes. De hecho, por ahí me tocó uno que quiere hacer una startup a los 65 años. Qué buena idea, ¿no? Entonces, creo que ya nos damos cuenta que sí es posible, y midiendo lo que comenta tanto Bárbara como lo que veo acá con el startup, es razón. Las personas como se mantienen o nos mantenemos cada vez más vivas y con más ganas de hacerlo, más longevos, creo que ya estamos en la oportunidad de, bueno, ¿y qué más hay para nosotros? Creo que es una buena oportunidad para startups que van haciendo enfocarse a este mercado que está creciente en todo el mundo, no solamente en Europa, también en Latinoamérica habemos muchas personas que vamos para ese camino. Entonces, interesante. Y me gustaría preguntarle aquí, ¿qué es lo que quiero? Me interesa mucho de Bárbara. Bárbara, entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo soy un empleado llegando a los 50 años, ¿qué debo hacer? ¿Estudiar más, trabajar más, alimentarme mejor? ¿Qué hay que hacer para llegar a ese punto y no sentirme realmente como un anciano, mejor como un senior? Mira, lo que hay que hacer, siempre digo lo mismo, y los que me siguen escucharán que siempre digo lo mismo, lo que hay que hacer es muy fácil de decir, pero es más difícil de hacer. Cuando ya nosotros estamos cumpliendo determinada cantidad de años, la propia empresa deja de invertir en nosotros. La propia empresa deja de ofrecernos promociones, deja de mandarnos a cursos de formación, y ahí es cuando tenemos que empezar a abrir los ojos y se nos tienen que empezar a activar las antenas. Cuando ya vemos que los headhunters no nos llaman, cuando vemos que la empresa ya no nos manda los cursos de formación, cuando vemos que la empresa ya las posiciones que quedan abiertas no nos las ofrecen, es el momento de empezar a invertir en el mantenimiento de nuestro capital humano. Lo que tenemos que hacer es, punto número 1, cuidar nuestra salud. Si no tenemos salud y no tenemos la apariencia saludable, nos van a empezar a ver, como dices tú, nos van a empezar a ver como viejos. Esto no se trata de ponernos con cirugías estéticas, de volvernos locos con el biohacking, de comprarnos 20.000 suplementos. No, esto se llama hábitos saludables de vida. Cuidar nuestra alimentación, cuidar el movimiento, dormir bien, manejar el estrés, cosas súper fáciles de decir, más complicadas de hacer en el día a día y sobre todo de sostenerlo a lo largo de los años, que yo hablo mucho de eso en mi libro. La clave no es el cambio, sino sostenerlo. Lo importante en un mundo de la longevidad es sostener esos cambios durante décadas. Entonces, punto número 1, cuidar nuestra salud, hacernos los chequeos, empezar a tener esta filosofía preventiva de autocuidado, evitar enfermarnos sobre todo. Lo que tenemos a nuestro favor es que los últimos descubrimientos médicos científicos dicen que ya ese impacto que creíamos que tenía nuestra genética no es tan fuerte como nosotros creemos. Siempre decimos, no, es que mi genética no sé qué. La genética tiene un impacto del 30% en nuestra salud. El 70% son nuestros hábitos. Es el punto número 1. Punto número 2, no bajar los brazos con la educación. Educación, educación, educación. Formarnos, leer, asistir a un curso, asistir a una charla, ir a un congreso, apuntarnos a algo nuevo. No hace falta volver a hacer una nueva carrera universitaria, no hace falta hacer un doctorado, pero hoy por hoy tenemos al alcance de nuestra mano muchísimo contenido, aunque más no sea en TikTok, en YouTube, un podcast como este, poder suscribirnos a plataformas MOOC que nos dan formación gratuita de las mejores universidades, formarnos. Y lo tercero, la parte de la experiencia, ser lo suficientemente inteligentes para poder atar toda esa experiencia a lo que el mercado laboral de hoy demanda y enfocar y profundizar mucho más esas habilidades soft que tenemos los seniors, como decíamos, la resiliencia, el equilibrio, la templanza, la serenidad, la conciliación, el pensamiento crítico, que ese es el diferencial respecto a las generaciones jóvenes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Capital humano, salud, conocimiento y experiencia en valor.
Qué interesante. ¿Dejarías algún hueco para el tema espiritual? Es decir, ¿qué opinas de la meditación, del tema de conectar más con tu conciencia, de decir, bueno, no todo es trabajo, porque incluso desde jóvenes creo que el trabajo nos ha más de 8 horas hecho que no tenemos tiempo para el deporte, o siempre excusa, es que no voy al gimnasio, no hago ciclismo porque no entro a la oficina 8 de la mañana, como en la esquina lo que sea porque no tengo tiempo de ir a comer, y llego cansado a la casa y ya lo que como es comida chatarra, por ejemplo, o de congelador, ¿no? Y así es toda la semana y llega el sábado y el domingo y solamente te queda tiempo para ir al supermercado porque estás cansado. Creo que eso es un chip que hay que cambiar desde joven o desde que arrancas tu vida laboral o incluso antes, porque en la universidad pasa lo mismo, yo recuerdo que así era, y que a mí me mindset como a los 30 años me di cuenta que no iba por ahí el camino y dije, voy a bajar de peso, voy a hacer deporte, y después llegó la idea de ser más espiritual, de conectar también más conmigo mismo y entenderme y conocerme. No sé qué opinas para ir bajando este podcast, si tienes un poquito más de temas que comentar sobre consejos que yo creo que la gente está, así como yo, ávida de decir qué más podemos aprender a hacer, sería fantástica. Y luego preguntarte sobre, como empresario, oye, me interesa mucho mantener esta parte porque hay economía, un tip que le puedes también dar a él. Vale. Bueno, la parte espiritual, la verdad, bueno, no la habíamos abordado porque esto era más de tipo financiero, económico-financiero, no me iba a meter en la parte espiritual, pero a fecha de hoy hay numerosísimos estudios científicos que tienen una validez como tal, sí, que se meten en este ámbito espiritual, emocional, y que incluso llegan a hacer ese paralelismo entre, por ejemplo, vivir en soledad te quita tantos años de vida y te quita más años que si fumases, ¿no? Se hace ese paralelismo entre aspectos más sociales y espirituales relacionados con lo de la salud, ¿no? Por ejemplo, igual ser cascarrabia te quita más años que si bebes alcohol, ¿no? Entonces, están estos estudios hechos. La parte espiritual, la parte interior, es importantísima. Hay cosas que están científicamente probadas, como decía. Primero, ser positivo. Tener un espíritu positivo alarga la vida. Tener este optimismo, mirar hacia el futuro con alegría. Por eso es este cambio también de la longevidad, que lo que tenemos por delante no es algo malo. El ser positivo. El ser generoso de corazón. El practicar la generosidad, ¿no? La generosidad alarga la vida. El voluntariado alarga la vida. El cuidar de otros, física y emocionalmente, alarga también la vida. Y por supuesto que practicar algún tipo de culto, independientemente de una religión, una creencia, dar ese espacio, esa cápsula, ¿no? Encapsularnos en algún momento del día para mirarnos a nosotros mismos, para poder reflexionar, para poder revisar cómo vamos, ¿no? Ese check, ese ir a boxes, también está comprobado que alarga la vida, independientemente, digo, de la religión, la creencia, el credo o la filosofía que practiquemos. Pero todos estos aspectos tienen igual o más peso, si me apuras, que los aspectos directos que tienen que ver con la salud. Con lo cual es tremendamente importante, pero bueno, no lo habíamos abordado y es una parte a mí de la longevidad que me fascina también. Fantástico, qué buena aportación. Karina, ¿tú qué opinas? ¿Qué más se te antoja preguntar sobre todo el tema de Bárbara, de longevidad? Creo que mucho nos dará para 20 horas más de podcast, sin duda alguna. Creo que el valor que nos ha agregado Bárbara ha sido fantástico y la gente que nos escucha y nos ve seguramente está como nosotros. Dame más, dame más, dame más. ¿Qué puedes aportar en tu caso, Karina, para respecto a lo que comenta Bárbara? Bueno, yo creo que la pueden seguir en las redes. Bárbara está por todas las redes, cada vez creciendo más. Se los recomiendo porque siempre tiene aportes muy interesantes. A mí siempre yo focalizando el tema también en, como tú dijiste, la pregunta que quedó ahí pendiente es, ¿qué le recomendarías a un empresario? Este enfoque que tendría que tener en la mezcla, la interrelación entre las distintas edades, y cómo focalizar esto y cómo ayudar a que la gente que es más mayor, senior, pueda seguir estando en la compañía y no tener esta jubilación anticipada que hoy tenemos de 55, ya los 55, 56, 57 ya nos empiezan de alguna manera empujar hacia la puerta, que es lo que
¿Qué es lo que vos le recomendarías a una empresa, a un empresario hacer? Bueno, lo primero, sobre todo, quitarse esta venda y quitarse el prisma del edadismo. Entonces, hay que hacer mucho trabajo de concienciación, ¿no? Yo ahora estoy empezando a meterme un poco más en el tema de diversidad e inclusión. Hay muchas empresas que tienen sus departamentos de diversidad e inclusión, pero que la diversidad e inclusión es para algunas diversidades y para algunas inclusiones. Y cuando tocas la diversidad etaria, dice, no, esto a mí no, esto no va conmigo, a mí déjame diversidad de género, funcional y LGTBI, y ahí ya con eso ya voy bien, ¿no? Entonces, lo primero es entender y conocer de verdad qué es lo que está pasando demográficamente y hacia dónde está migrando la sociedad. Lo segundo es quitarse estas falsas etiquetas. Lo tercero es mirar un poco más allá del cortoplacismo, del headcount, del coste directo que tiene el empleado y empezar a ver todo lo que todas las edades y todas las generaciones pueden aportar. Porque al final un equipo de fútbol bueno no es todo con los número 10 o todos con porteros. En un equipo de fútbol bueno hay de todo. Y si yo tengo la diversidad y la inclusión por bandera, tengo que tener en mis equipos gente de diferentes edades, de diferentes generaciones, con diferentes puntos de vista, porque en esa integración entre jóvenes y adultos es de donde se va a generar la sinergia. Aquí nadie dice ten solo personas mayores o ten solo jóvenes. Entonces, para mí es aprender, entender, quitarse los mitos, dar la oportunidad, facilitar los espacios y en algún momento también hay que empezar a trabajar los beneficios dirigidos específicamente al talento senior, que hay algunos ejemplos, no sé si nos dará tiempo, hay algunos ejemplos maravillosos de empresas, sobre todo anglosajonas, que están empezando a implementar beneficios para trabajadores senior, como por ejemplo la baja por abuelitud, la baja por menopausia, tiempo para cuidado de padres más mayores, y todos son beneficios orientados a el senior, porque esto también paréntesis, hay muchos países donde cuando la mujer llega o bien a la edad de la menopausia y tiene una menopausia con mucha sintomatología, hay muchas mujeres que abandonan su trabajo y esto es un tema del que no se habla y está ahí, porque jamás van a decir que se dan de baja por la menopausia, o en el tema de los cuidados, muchas mujeres, sobre todo, cuando sus padres o sus suegros empiezan a ser muy mayores y necesitan cuidados, salen del mundo de la empresa para dedicarse a cuidar a los mayores. Y se está perdiendo un talento y se está perdiendo un capital humano brutal porque las empresas no están abordando esta temática, insisto, en amplio. Wow, pues nos acabas de explotar la cabeza con tanta información, Bárbara, fantástico. Yo creo que nunca le había puesto a pensar el tema, pero es cierto, solo tenemos en cuenta como empresarios el tema de un embarazo, por ejemplo, sí, hay que darle su tiempo, pero luego tanto la andropausia como la menopausia en hombres y mujeres afecta. De hecho, en los 40, 50 nos llega también ese despertar o esa cuestión de depresión que también hay que cuidarla. Creo que hay mucho más cosas que hay que tomar en cuenta psicológicas y de salud que una empresa debería de decir, ok, tu tiempo para aquí, tiempo para acá. Al final del día todo hay que buscar el equilibrio. Bárbara, pues no me queda nada más que agradecerte tu tiempo, tu gran valor que nos acabas de aportar a este podcast. Y bueno, que nos digas en dónde la gente te puede seguir, contactar directamente si quiere más información sobre ti, sobre tus cursos o temas de consultoría. Bueno, yo estoy, como decía Cari, en todas las redes sociales como Bárbara Rey Actis. Mi página web también es Bárbara Rey Actis. Y desde esta semana mi libro Una longevidad con sentido está disponible en 9 países de Latinoamérica y también en Estados Unidos y por supuesto ya está disponible en México y bueno, me pueden contactar por cualquier red social, por mi página web, que yo siempre, bueno, estoy disponible y atenta para compartir cosas con las personas. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio. Fantástico, pues ya saben, pidan el libro de Una longevidad con sentido. Yo hoy mismo acabando el podcast lo voy a buscar, ya estará en Amazon, espero que sí. Si no me pasa la liga donde puedo conseguirlo en México. Sí, está en Amazon, está. Fantástico. Pues Bárbara, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu aportación de mucho valor a este podcast y a la comunidad que nos sigue, escucha, tanto de emprendedores, inversionistas y empresarios. Ya saben la importancia de cuidar ese tema de la longevidad. Si tú estás trabajando en una compañía, cómo
llegar a ese punto. Si eres un empresario y diriges una compañía con muchas personas de edad un poco más avanzada, sabes la importancia que tienen ahí, la calidad para ti, para tu producto, tu empresa. Entonces, no lo descuidemos, hay que apostarle a esta nueva edad. Todo el mundo vamos para allá. Y como dice Bárbara, con lo que más me quedé de él, no son los ancianos, son personas senior con gran capacidad que pueden realmente cambiar el mundo como cualquier otra persona. Bárbara, muchas gracias por tu tiempo. Karina, muchísimas gracias a vosotros. Karina, también a ti por tu tiempo en este podcast, como siempre. Gracias. Y bueno, pues chicos, ya saben, emprendedores, empresarios, inversionistas y cualquier persona que le encante este tema de temas, síganos, déjanos por aquí tu like, tu comentario. Si quieres más información o recomendación sobre un podcast o un tema que quieres que platiquemos en Startups Coffee Talks, deja los comentarios, suscríbete al canal y te esperamos en el siguiente episodio de Startups Coffee Talks para hablar más temas fantásticos como este. Chicos, muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.